La persona que hace buen uso del pensamiento crítico reúne una serie de características que lo distinguen entre sí. El pensar crítico establece un propósito fundamental, ya sea de interés, de información, trayendo entre sí consecuencias y a la misma vez dando soluciones a ellas. Otra de las características que se asocian al pensamiento crítico es la metacondición, que nos habla o se asemeja al pensar acerca de nuestro propio pensamiento. Beyer en 1995 nos habla en su libro del pensamiento crítico tres aspectos fundamentales, los cuales son la disposición, los criterios y los argumentos. La disposición se trata sobre los pensadores que son de mente abierta. Los criterios, los pensadores que aplican criterios para juzgar. Y los argumentos son los enunciados de un soporte que nos dan esos pensadores. Silverman y Smith consideran que la persona que hace buen uso del pensamiento crítico debe tener las siguientes características: analizar asuntos complejos y tomar decisiones con sustento, sintetizar información para llegar a conclusiones razonables, evaluar la lógica, validez y relevancia de los datos, resolver problemas desafiantes, usar el conocimiento y la comprensión para generar y explorar nuevas interrogantes, cuestionar las premisas, distinguir entre observación e inferencia, saber cuándo se requiere el razonar inductivo o deductivo. También se analiza el pensamiento crítico desde un punto de vista personal. Se dan las siguientes características: debe ser buscador de la verdad, debe tener mente abierta, debe ser analítico y sistemático, debe ser seguro de sí mismo, debe tener curiosidad intelectual, debe ser maduro, perseverante, crítico, honesto y prudente. Según la Universidad de Rengen o University of Rengen, que es en inglés, existen dos pensamientos: el pensamiento ordinario o común o el pensamiento crítico. El pensamiento ordinario es el que la mayoría de nosotros utilizamos, ya que no es tan profundo, es muy superficial el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento crítico ya es más profundo, ya es más, la información va a ser mucho más relevante, ¿sí? Por lo que hace más profundo. Bueno, en el pensamiento ordinario encontramos lo que las personas se vuelven adivinadoras, se refieren, agrupan, creen, inferir, asociar conceptos, suponer, ofrecer opiniones sin razones y hacer juicios sin criterios. Ya a diferencia del pensamiento crítico, pues va a ser algo más, sí, más relevante. Van a estimar, van a evaluar, clasificar, asumir, inferir lógicamente, obtener principios, notar relaciones en otras relaciones y ofrecer opiniones con razones. Bueno, ya de acuerdo con Paul en 1992 existen otras características también importantes de aclarar en un pensador crítico. El pensador crítico por lo general tiene independencia intelectual, curiosidad intelectual, coraje intelectual, humildad intelectual, empatía intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual, fe en la razón y actuar justamente. Bueno, una de las importantes para decirle es por ejemplo la independencia intelectual. Son esas personas que piensan críticamente y son muy autónomas, ¿sí? En sus pensamientos, o sea, son muy, les sale, ¿sí? O sea, del interior, por decirlo así. Y pues en la curiosidad intelectual ya la persona va a tener esas ganas, ¿sí? del conocimiento. En la humildad intelectual ya sería el conocimiento, pues reconoce, ¿sí? Sus límites de su propio conocimiento. Por ejemplo, ya en la integridad intelectual, como sabemos, integridad es general, o sea, va a tener un pensamiento muy general, ¿sí? Y en la perseverancia intelectual, pues el señor pensador va a perseverar más, ¿sí? Va a buscar más allá del pensamiento crítico. Dentro de las características del pensamiento crítico encontramos ciertos autores que dan su gran opinión acerca del pensamiento crítico, como lo es Richard Paul y Linda Elder, 2001, que comparan la serie de rasgos intelectuales que caracterizan a la persona que hace buen uso del pensamiento crítico y que se presentaron antes, con rasgos de una persona que sí lo posee y una persona que no lo posee. Les voy a hablar de la persona que posee el pensamiento crítico, lo cual goza de independencia intelectual, curiosidad intelectual, coraje intelectual, humildad intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual, confianza de la razón y mente justa.
Ahora les voy a hablar de la persona que no lo posee, lo cual es aquella persona que se conforma con lo que piensa o con lo que ve o con lo que le dicen, lo cual son aquellas que poseen conformidad intelectual, indiferencia intelectual, cobardía intelectual, arrogancia intelectual, mente intelectual cerrada, hipocresía intelectual, pereza intelectual y desconfianza de la razón y injusticia intelectual. Estas son las personas que no lo poseen, lo cual son aquellas personas que siempre viven en lo mismo porque no se encargan de investigar si están más allá o están en lo equivocado o están en lo correcto. Como también vemos que encontramos componentes del pensamiento crítico, que son la estructura del pensamiento crítico, ha sido materia de interés de los diferentes autores. Así, siguiendo lo propuesto por John Dewey, se afirma que existen dos dimensiones: crítico, cognitivo y efectivo, que expresan holísticamente y que de manera específica están constituidas por una serie de habilidades y subhabilidades. Y también tenemos que el pensamiento crítico incluye tres elementos principales, que son: primero, una actitud, un conocimiento y una habilidad.